Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Hola mis amados hermanos, muy buena noche. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite la vida, nos permite esta oportunidad más para aprovechar estos minutos para leer la palabra bendita de nuestro Dios y, como siempre, reflexionar en la misma con el propósito de conocer más de nuestro Dios, qué es lo que Él es y hace en nuestras vidas y cómo nosotros podemos mejorar nuestra relación con Él a través del conocimiento que cada día podemos tener más y más de nuestro omnipotente Dios. Buenas noches entonces para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias por estarse conectando en esta oportunidad. Nuestro anhelo es que juntos podamos tener un tiempo especial en la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Yo les invito a que le pidamos a Dios su bendición, su dirección para lo que vamos a ver en esta oportunidad. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, en esta noche te damos gracias porque tú nos permites la bendición, tú nos permites la vida y esta oportunidad, Señor, de volver a encontrarnos con nuestros amados hermanos a través de la lectura de tu palabra. Queremos, Señor, pedir tu bendición para esta palabra tuya, que pueda ser bendecida por ti y aplicada a nuestra necesidad. Ayúdanos, eterno Dios, desocupando nuestra mente y nuestro corazón de todas aquellas cosas que a ti no te agradan y que entorpecen nuestra relación contigo, nos roban la atención. Por ello, Padre, ayúdanos, eterno Dios. Estoy en tus manos preciosas, sencillamente soy un instrumento. Ahí quiero ser instrumento en tus manos, que tú me uses, Padre,
para la lectura y la reflexión de tu palabra, y que de esa manera también toques el corazón de mis amados hermanos para que puedan tener la atención debida, y que el tiempo que vamos a pasar en esta plataforma, Señor eterno, pues no sea tiempo perdido, al contrario, que lleve edificación y bendición a nuestra vida. Bendice entonces tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el quien nos ilumine y el quien aplique tu palabra a nuestra necesidad. Lo suplicamos y lo agradecemos siempre en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches, mis amados hermanos. Si ustedes recuerdan, el último martes estuvimos hablando sobre la eternidad de Dios, y fue justamente el martes 28 de septiembre que estuvimos finalizando el análisis de el atributo de la eternidad de nuestro Dios. Como ustedes saben, lo estamos viendo en una forma rápida, como se dice, a vuelo de pájaro, pero la intención es que recordemos lo que ya sabemos y aprendamos algo si es que aún no lo conocemos. Y en la semana esa de última de septiembre, para ser exactos, el martes 28, pues estuvimos finalizando el atributo de la eternidad de Dios y nuestra aplicación. Si usted sigue la secuencia, si usted recuerda o si tiene sus notas por ahí, recordará que como aplicación mencionábamos, número 1, que nuestro Dios es eterno. En segundo lugar, que su palabra y sus promesas son eternas. En tercer lugar, que nuestra salvación en Él es eterna. Y en cuarto lugar de esa aplicación, vivimos eternamente en Él. Por consiguiente, Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en cada uno de los hijos del Señor se va a manifestar. Por consiguiente, mis amados hermanos, usted sabe que cuenta con un Dios eterno y que todo lo que Él hace es la verdad absoluta, y en torno a nuestra relación con Él es una relación eterna también. Ahora, mis amados hermanos, la semana pasada pues tuvimos un tiempo de oración, y hasta hoy volvemos a retomar el estudio de la palabra los martes, y en esta oportunidad vamos a iniciar hablando sobre la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Le invito, mi amado hermano, para que usted vaya a la palabra, que me acompañe a leer la misma en Santiago, su capítulo número 1 y el verso 17. Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Una vez más, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso dice la bendita palabra de Dios. Por consiguiente, este texto nos sirve para iniciar hablando sobre la inmutabilidad de Dios, otro de sus atributos especiales, la inmutabilidad de nuestro Dios. Hermanos, ustedes saben, inmutabilidad significa
incambiable. En otras palabras, que no cambia. Entonces nuestro Dios nunca cambia. La inmutabilidad de Dios en relación a nuestro Dios Todopoderoso también, no es solo que no quiera cambiar, sino también no puede cambiar debido a la esencia de su ser. ¿Cuál es esta esencia? Es que Él es inmutable. Por consiguiente, Él no cambia. El Dios suyo, el Dios mío, entonces, tiene inmutabilidad, es decir, que no cambia. Y como no cambia, usted y yo podemos tener la plena convicción de que sus palabras, sus promesas jamás cambiarán también, porque nacen del corazón inmutable de nuestro Dios. La inmutabilidad de Dios. Entonces, vamos a hablar en primer lugar que Dios no cambia, no se arrepiente y no es variable. Óigame. Hablando de la inmutabilidad de Dios, en primer lugar vamos a ver que Dios no cambia, no se arrepiente y no es variable. Vamos entonces a ver en primer lugar lo que dice Malaquías, su capítulo número 3, verso 6. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice la escritura bendita: porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Decimos que Dios, en primer lugar, no cambia. Y Él está diciendo al pueblo de Israel: porque yo Jehová no cambio. Él mismo está garantizando en su palabra que Él no cambia. Y como no cambia, les dice: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Usted conoce que el pueblo de Israel constantemente se alejaba de Dios, le ofendía, murmuraba de Él, pecaba delante de nuestro Dios. Pero Él les dice: como yo soy inmutable, como yo no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Y por qué no cambiaba? Porque Él había hecho promesas a Abraham, había hecho promesas a David, y Él, fiel a su palabra, dice: eso se va a cumplir. En consecuencia, porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. Mis amados hermanos, si Dios fuera cambiable, Él pudiera decidir acabar con la raza humana en cualquier momento. Leamos el primer libro de Samuel, su capítulo número 15. Primer libro de Samuel 15, los versos 10, 11 y 29. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 10, dice lo siguiente: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 29.
Además, dice Samuel, el que es la gloria de Israel no mentirá, oiga, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él no cambia. Pero si vemos acá, Él está diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, diciendo, el que es la gloria de Israel no mentirá, óigame, ni se arrepentirá, ni cambiará. ¿Por qué? Porque no es hombre para que se arrepienta. Amados hermanos, dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Me pesa. No constituye una indicación de que Dios cambia en su naturaleza, sino una expresión de tristeza por la rebelión pecaminosa de Saúl. Él dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl, sí, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl, se había vuelto de en pos del Señor. Le había fallado a Dios. Y eso él dice, me pesa, me duele el corazón. Amados hermanos, Dios no cambia, pero siente pesar cuando sus hijos se alejan de Él, cuando sus hijos le ofenden, cuando sus hijos pecan. La inmutabilidad de Dios, ya dijimos que Dios no cambia, pero también no se arrepiente. Números capítulo 23, verso 19. Números 23, 19, la bendita palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, óigame, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, Dios no cambia, pero tampoco se arrepiente. Pero cuando hablamos de no se arrepiente, es cuando vienen personas queriendo contradecir la palabra de Dios y el carácter mismo de nuestro Dios. Y dicen, sí, hay textos que dicen que Él se arrepintió, como por ejemplo Génesis, su capítulo número 6, los versos 5 y 6. Y yo quiero que leamos. Ya mencioné que Dios no cambia, pero en segundo lugar no se arrepiente. Y vea lo que dice Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y dice la versión del 60, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí es donde muchas personas dicen, mire, ya se da cuenta que dice la Biblia que Dios se arrepintió. Pero yo quiero que leamos este mismo texto de la palabra de Dios para encontrarle el sentido correcto. La Nueva Traducción Viviente dice el verso número 6 de Génesis 6. Entonces el Señor lamentó, óigame, lamentó de haber creado al ser humano y de haberle puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. ¿Qué dice? No dice que se arrepintió, sino una traducción más cercana al
original dice, y se lamentó de haber creado al ser humano. Una cosa es tener un lamento y otra cosa es arrepentirse. Entonces, cuando la versión del 60 dice que se arrepintió, sencillamente lo que está diciendo, según el original, es que sintió pesar en su corazón. Sintió pesar en su corazón. Como cuando usted, padre de familia, se siente triste por la actitud irresponsable, rebelde, desobediente de alguno de los hijos que pasan. Le duele su corazón, pero no se arrepiente de haber recibido ese hijo como un regalo de Dios para su vida. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberle puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón de dolor por lo que el hombre estaba haciendo, porque el propósito de Dios no era ese. Entonces mencionamos que se arrepintió, es igual a decir, sintió pesar en su corazón, y no es una indicación de variación en el carácter de Dios, sino es una expresión de tristeza a causa del mal. La inmutabilidad de Dios. En primer lugar, hemos visto que Dios no cambia. En segundo lugar, estamos viendo que no se arrepiente. Y en tercer lugar, vamos a ver que no es variable. Que no es variable. Santiago 1:17 que leímos, dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, óigame, en el cual no hay mudanza o no hay cambio, ni sombra de variación alguna. La inmutabilidad de Dios, entonces, en tercer lugar, Dios no es variable. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene, dice, del Padre de las luces. Y en el Padre de las luces dice que no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque Él no es variable. Y acá dice que Él es el Padre de las luces. En otras palabras, Dios es la fuente de toda luz. Primera de Juan 1:5, dice la palabra que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por consiguiente decimos que el Padre de las luces es como decir que Dios es la fuente de toda luz. Y es la fuente de toda luz, en primer lugar, ¿qué clase de luz? Esa luz física. Génesis 1:3, nos remontamos a la creación del mundo y vemos en Génesis 1:3 que la Escritura dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, el Padre de las luces, Dios es la fuente de toda luz. En primer lugar, es la fuente de la luz física. Él, con esa palabra que no cambia, esa palabra de poder, dijo, sea la luz, y como consiguiente, fue la luz. Él es la fuente de la luz física.
pero también es la fuente de la luz intelectual. David en su cántico dice en el segundo libro de Samuel, su capítulo número 22 y el verso 29, segundo libro de Samuel 22, 29, David menciona: tú eres mi lámpara, oh Jehová, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nuestro Dios es la fuente también de la luz intelectual de las personas. Y qué hermoso es cuando a través de su palabra santa Dios ilumina nuestro entendimiento y alcanzamos a entender los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Mis amados hermanos, el Padre de las luces es el Dios de toda fuente de luz, ya lo mencioné, de la luz física, pero también de la luz intelectual. Es más, también Dios es la fuente de toda luz moral. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos de Corinto, les dice lo siguiente, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Mis amados hermanos, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Usted y yo un día estábamos en ceguera espiritual y por consiguiente nuestros actos te dejaban mucho que desear. Moralmente estábamos por los suelos sin duda. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo tenía cegado nuestro entendimiento. Pero cuando llegamos a Dios, que es la fuente de la luz, le entregamos nuestro corazón. Él iluminó nuestro intelecto, nuestro corazón. Y por consiguiente, hoy, las cosas que hacemos son nuevas. ¿Son nuevas, mi hermano, mi hermana? Así debe ser. Nuestra manera de conducirnos ahora debe reflejar la luz de nuestro Señor. Pero además de ser la fuente de luz moral, también Dios es la fuente de toda luz espiritual. Juan 8:12, el Señor Jesús está hablando y dice Juan 8:12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis amados hermanos, entonces, Dios es la fuente de toda luz. La luz física, la luz intelectual, la luz moral y la luz espiritual. Nuestro Señor hace aquí una analogía entre el sol como la luz física del mundo y Él mismo como la luz espiritual del mundo.
Mis amados hermanos, si quieren ustedes leer, veamos ahí en Juan 9, Juan capítulo 9, leamos la bendita palabra de nuestro Dios. Juan 9, los versos 4 a 5, dice así la Escritura. Mas es necesario hacer las obras del que me vio, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mis amados hermanos, vemos entonces acá esta analogía que nuestro Señor Jesús está haciendo, como la luz del sol, la luz física del mundo, y Él mismo como la luz espiritual del mundo. Ahí en Santiago 1:17, el Padre de las luces, óigame, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, mis amados hermanos, nuestro Dios no es variable y nos dice acá, Santiago 1:17, que no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es inmutable. Y la analogía que se hace acá en este texto es la de un astro, óigame, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Un astro que no cambia de posición, por consiguiente, la sombra no varía. La analogía es la de un astro que no cambia su posición. Por lo tanto, como no cambia su posición, tampoco hay variación en su sombra. Entonces nuestro Dios dice, porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, óigame, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mis amados hermanos, la inmutabilidad de Dios. Ya vimos que inmutabilidad es sencillamente que no cambia. Y Dios no es que no quiera cambiar, sino que también no puede cambiar debido a la esencia de su ser que es inmutable. Por consiguiente, mencionamos esta noche que Dios no cambia, que Dios no se arrepiente y que Dios no es variable. Por consiguiente, mis amados hermanos, Él, que es la fuente de luz física, intelectual, moral y espiritual, no cambia. Y por consiguiente, sus hijos también debemos ser firmes y no cambiar. Venga lo que venga. Nuestras convicciones en Él deben ser estables también. Dios no cambia y que también nuestra fe en Él, nuestra creencia en su palabra, que nuestra manera de ser sea la misma, que no cambiemos, aunque las circunstancias sean difíciles. Yo no sé, mi amado hermano, qué problema serio usted está viviendo esta noche. Quizás se sienta triste, desanimado, afligido, aprisionado en algún sentimiento. Amado hermano, el Dios suyo no cambia. Y como no cambia
Sus promesas para usted son fieles y verdaderas. Si Él ha prometido ayudarle, Él lo va a hacer. Si Él ha prometido estar con usted, lo va a cumplir. Si Él le dice, no te dejaré ni te desampararé, créanlo. Es la bendita palabra infalible de nuestro Dios. Nuestro Dios no cambia. Por consiguiente, podemos confiadamente descansar en sus brazos poderosos. Vamos a orar. Y usted puede, en este momento, si quiere derramar sus lágrimas delante de su Dios, que Él no cambia. Y si Él ha prometido amarle, así es. Si Él ha prometido ayudarle, así será siempre. Confíe en el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias porque eres inmutable, Dios bendito. Y por consiguiente, a través de la Escritura Santa, vemos que tú no cambias, que tú no te arrepientes y que tampoco eres variable, Dios eterno. Eso garantiza tus promesas, todo lo que ofreces y has hecho por la humanidad. Ayúdanos, Dios bendito, a aferrar nuestra fe en tu palabra santa y también a no cambiar a pesar de las luchas que podamos enfrentar. Son muchas las aflicciones del justo, dice tu palabra, pero de todas ellas tú le librarás. Por consiguiente, en esta noche, yo quiero orar por mis amados hermanos que están conectados en esta oportunidad. Y quiero ponerles delante de ti, junto a sus necesidades, junto a sus penas, junto a sus aflicciones, conscientes de que tú no les vas a dejar ni les vas a desamparar y que como nuestro buen pastor nada va a faltar. Por ello, bendito Dios, fortalece nuestras convicciones, que las mismas estén profundamente ancladas, no en sentimientos, no en emociones, sino en convicciones, en tu palabra inmutable. Dios eterno, ayuda a mis amados hermanos, intercedo por sus peticiones, pero te suplico también que tú proveas para cubrir cualquier necesidad que pueda haber en ellos o en su familia. Muchas gracias, Dios eterno, por esta noche. Aplica y prospera tu palabra en nuestros corazones. Te lo suplico, te lo agradezco en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador amado. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por prestarnos su atención en esta oportunidad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que descanse, y si Dios nos presta la vida, será hasta la próxima. Buena noche. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.